¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Se Tenía que Decir este mes de febrero. Seguimos de largo, por supuesto, porque están pasando muchísimas cosas. Agradecerles la extraordinaria sintonía que tuvimos la semana pasada. Si están viendo el programa en el canal de YouTube, ahí abajito, ahí póngale abajo, póngale el me gusta, todo me lo compártalo, coméntelo, por supuesto, porque la idea es que la comunidad vaya creciendo. Saludo a mi Girl Power, por supuesto, a Cantex. ¿Cómo está, Connie? ¿Bien? ¿Cómo está, Barbarita? Marti, ¿todo bien? Muy bien. ¿Y usted? Mire, ¿qué hago aquí? Y nos quedamos nosotros, Chijón. Sí. Hoy me acompaña Chijón Ley. Saludo a Gabriel, saludo a Marcelo, saludo a los panelistas habituales que están en sus labores profesionales. Así que Sí. No están de vacaciones, están trabajando. Están trabajando. Sí. Por lo menos me dijeron eso. No, yo les creo. Yo le creo a los dos. Le puedo creer a los dos. Así que no hay problema con eso. ¿Cómo está, Chijón? ¿Todo bien? Muy bien, afortunadamente, sí. Trabajando también, ¿eh? Sí, oiga, uno podría pensar... Febrero, hoy día estamos a 13, mañana el día 14, Día del Amor, así que bien, ya. Uno dice, ya. ¿Qué puede pasar? Oye, la semana acontecía. Sí, señor. Bueno, gracias todo esto a nuestros queridos amigos del Partido Comunista, que desde ya el fin de semana pasado habían comenzado a poner arriba del debate la necesidad de que el gobierno de Chile aportara con ayuda humanitaria a la situación que está viviendo Cuba. Y esto ha generado evidentemente muchas consecuencias. Por de pronto Chile va a hacer un aporte. Se dice que este aporte puede llegar a ser de hasta $5 millones para UNICEF, que UNICEF va a entregar el dinero en otro lado, es decir, que no se va a financiar a la dictadura, etcétera, etcétera. Han intentado ponerle, digamos, un manto de transparencia a esta situación, pero la oposición saltó. Y hay varios que han estado saltando, saltó un congresista norteamericano frente a esto. Entonces, yo creo que lo del Partido Comunista esta semana, Chijón, se tomó la agenda y esta cuestión va a seguir porque citaron a Fanclaver al Senado. Esa es una, digamos que me parece bien de que la Cámara de Diputados en su función fiscalizadora llame al canciller para que explique con detalle qué significa todo esto, porque no lo tenemos claro nosotros como opinión pública, en primer lugar. Pero también esto da cuenta una vez más de la perspectiva que tiene el Partido Comunista respecto a la situación en Cuba. Fíjate que en algunos casos incluso la ex candidata Janet Jara se atrevió a decir, siendo militante comunista, que Venezuela no era una democracia. Digamos, incluso en algún momento entiendo que deslizó que también era una dictadura. Y en el caso de Cuba también. Pero en el caso de Cuba, digamos, estamos tocando el corazón del Partido Comunista, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista de los apoyos políticos y de los apoyos financieros. No olvidemos eso. Hay una historia, especialmente después de que asume la Secretaría General Gladys Marín, una historia de apoyo en todo sentido, incluidas las armas de Carrizal Bajo, de Cuba al Partido Comunista y a su aparato militar. Entonces, sí, bueno, la gente se olvida un poco de eso, ¿no? Porque además muchos han comentado esta semana, y creo que tienen razón, respecto de cuál es la matriz de esto, porque no tiene una ayuda humanitaria. Por ejemplo, ayer Álvaro Elizalde ponía en consideración 3 cosas. Decía, bueno, esto se ha hecho con Gaza y esto se ha hecho con Ucrania. Entonces dice, bueno, Gaza está en un conflicto con Israel, un conflicto armado, un conflicto complicado, o sea, es una situación belicosa muy compleja y que ha generado sin duda mucho dolor. Y uno puede entender que Chile apoye humanitariamente a las víctimas que están sufriendo precisamente en esa zona del mundo. Te la doy. Ucrania, invadida por Rusia. Chile tomó posición frente a esa situación, se trajo a Zelensky. Pero fíjate que el Partido Comunista en su momento negó la autorización para que funcionarios ucranianos, incluso que el presidente Zelensky fuera invitado al Congreso, no dio la unanimidad en primer lugar, y además se opuso a la venta de municiones para apoyar a Ucrania. Claro, pero ayuda humanitaria a Ucrania hubo. Sí, y la última de Elizalde es que Elizalde dice, bueno, esto también lo hizo el presidente Piñera. Ya, a no olvidar que el presidente Piñera fue, pero lo que se hizo fue instalar y poner la ayuda humanitaria en la frontera a la espera teóricamente de que iba a ser recibida por el otro lado. Ahí hubo una falla logística grande que explica también el fracaso de lo que se quiso hacer en Cúcuta. Lo que demuestra que cuando las ayudas humanitarias son improvisadas traen consecuencias y son un problema. Entonces, lo que pasa esta semana no deja de ser curioso porque, a ver, estamos hablando de una cifra que puede llegar hasta los $5 millones. Hay cuestionamientos respecto de
de los números que hay, del déficit fiscal que existe, hay una emergencia en Valparaíso que no está resuelta, hay una emergencia en el sur que no está resuelta, y resulta que pueden irse 5 millones de dólares de un estado deficitario a financiar algo que está ocurriendo en otro lado del mundo y cuya principal razón de existir no es porque haya existido un huracán, un terremoto, porque haya existido, no sé, alguna alteración de la naturaleza. No, este es el resultado de la política que ha generado la dictadura cubana desde 1959. Mira, 67 años de revolución, y quizás me estoy quedando un poquito corto, ¿ya?, indican un tiempo más que suficiente, ¿ya?, para que un gobierno de cualquier signo pueda hacer algo positivo por su pueblo. Ellos aducen y han alegado siempre, digamos, que esto es producto del bloqueo norteamericano. Cuidado, Cuba no tiene bloqueado el comercio con el resto del mundo. Cuba no tiene bloqueado el acceso a créditos. De hecho, tiene una deuda externa muy grande con otros países, por supuesto que no son Estados Unidos, ¿ya? Y desde ese punto de vista, incluso el bloqueo norteamericano no es un bloqueo ni para medicinas ni para alimentos. Y así todo, ellos hasta el momento, esa revolución ha sido absolutamente incapaz de generarle un bienestar a su pueblo, y lo vemos todos los días, digamos. Sí, además que lo que parece curioso, Chijón, es que Cuba, desde la revolución, permanentemente ha estado subsidiada, no sobrevive por sí misma. Es una cosa increíble, teniendo además a la mano otros ejemplos de poder eventualmente haber podido desarrollarse en el socialismo con cierto éxito. Lo que ha pasado con China, lo que ha pasado con Vietnam, que en algún minuto Cuba lo miró como un ejemplo a seguir, y no, ellos siguieron en el socialismo a la cubana y todo eso. Fíjate que en ese momento estaba Fidel vivo y se hizo un intento de poder hacer algo parecido a lo de China, no con tanta intensidad, pero se hizo algo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Autorizar los paladares, que es el apoyo al turismo, pequeños restaurantes, ¿ya?, de pymes, etcétera. Pero cuando se empezó a ver de que a estos dueños de paladares, que no podían contratar más de 5 trabajadores, pero que significaban una iniciativa privada a un nivel muy, muy pequeño, cuando se empezó a ver de que a estos paladares y a los dueños de los paladares les iba mejor que al resto, Fidel Castro lo cortó. ¿Por qué? Pudo más el dogma que lo práctico. Fue más Mao que Deng Xiaoping. El fetiche de la igualdad. Así lo califico yo. El fetiche de la igualdad. Igualdad a toda costa, aunque seamos todos pobres, aunque todos nos muramos de hambre. Pero nos morimos de hambre dignamente. Ese es el eslogan. Entonces, no puede funcionar bien así un país, y naturalmente que eso además tiene un mensaje político. No, ¿para qué voy a hacer esto si después no me lo van a quitar o no me van a dejar? Sí, todo este final que ha tenido la dictadura cubana me recuerda mucho al final de Hitler, que básicamente terminó forzando a su pueblo a morirse. O sea, la reflexión que él hacía en el búnker era, bueno, si no somos capaces de ganar la guerra, entonces que el pueblo alemán desaparezca. Claro, le encargó a Speer hacer bolsa a París, le encargó a Speer destruir todo lo que le pudiera servir al enemigo en Berlín, incluso a costa del pueblo alemán, porque para esta gente era más importante, perdón que ya hay gente no es nazi, pero su ideología era mucho más importante que la dignidad de su ideología era mucho más importante que el bienestar del pueblo. Y en Cuba da la impresión que es exactamente lo mismo. Sí, pero fíjate que hay que esperar el desarrollo de ciertos acontecimientos que han estado muy por debajo del radar, ¿no? Lleva ya varias rondas de conversaciones en Ciudad de México entre Raúl Castro Espín, el hijo de Raúl Castro Ruz, con altos funcionarios de la CIA. Están negociando. Esto ya entramos a un tema de especulación respecto a qué exactamente están negociando, pero se está negociando, entre otras cosas, el exilio de la alta cúpula de Cuba y el cambio político, que todavía no sabemos qué profundidad podría tener. Exactamente, qué profundidad. Ese es el punto. Pero, ¿por qué es importante el nombre del hijo de Raúl Castro? Que Raúl Castro es el hijo de la Vilma Espín. Porque él es el jefe de los servicios de seguridad de cubanos en este momento, ¿ya? Por tanto, está negociando entre pares, y esa es una negociación que normalmente se parece mucho a la negociación de las conversaciones que tuvo doña Delcy Rodríguez en Doha, también con funcionarios de la CIA. Claro, aquí no creo que haya una extracción de Díaz-Canel ni nada de eso, pero no deja de ser interesante lo que dices tú, Chejón, porque parece ser como la vía, la alternativa para eventualmente viabilizar
dentro del régimen un cambio del régimen, que es una cosa muy parecida a lo que pasó en Chile, una cosa muy parecida a lo que pasó en España en algún momento, que desde el régimen se cambió a la democracia, pero con las normas vigentes, digamos, con lo que existía. Entonces, no deja de ser interesante, pero el punto al que iba era que Cuba una vez más demuestra que es incapaz de sobrevivir por sí misma. Cuba ha vivido permanentemente el subsidio. Durante años vivió del subsidio de la Unión Soviética, de los bloques del partido, de los estados socialistas. Sí. Detrás de la cortina de hierro, los países comunistas del mundo, vivió del intercambio comercial de ellos. Los soviéticos le pagaban a precio de oro el azúcar, la caña de azúcar a Cuba. Y le vendían el petróleo muy barato. Y le vendían el petróleo muy barato. Y cuando se produce la desaparición del socialismo en Europa y la disolución de la Unión Soviética en el 91, y se produce lo que en Cuba se llamó el periodo especial, tuvo Cuba que resistir hasta la bendita aparición de su salvador, que fue Hugo Chávez Frías. Así es. Yo visité Cuba durante el periodo especial y no lo visité por motivos de turismo. De hecho, ni siquiera fue a Varadero. ¿Ya? Estuve, por supuesto, en La Habana, estuve en Cienfuegos, estuve en Trinidad, que me interesaba mucho conocerla porque Trinidad es parte del patrimonio cultural de la humanidad. O sea, tuve un viaje más orientado a conversar con la gente cubana. Y efectivamente, ya en esos años, en el periodo especial, estamos hablando de 25 años atrás probablemente, más o menos. Ya teníamos un sistema, sino que teníamos una actitud de resistencia mezclada con resignación. Eso fue lo que yo percibí de ese viaje, que fue un viaje muy Imagínate esto profundizado 25 años más, eso es lo complejo. Entonces, llegamos a un punto en que aparece Venezuela sigue subsidiando a Cuba, y Cuba, claro, paga con el servicio secreto y todo el know-how de cómo reprimir al pueblo y quedarte en el poder eternamente. Y claro, desaparecida la dictadura venezolana, más allá de que hoy día todavía ostenta el poder, pero es evidente que está en un proceso de mediatizado, de salida, obvio. Cuba queda una vez más aislada. Y frente a ese escenario, Cuba se ve complicado porque no tiene petróleo, no tiene plata para pagar ni una cosa, no tiene regalos. Los únicos que estaban regalando cosas eran los mexicanos, que era Claudia Sheinbaum, y le pararon, que para el escándalo con de regalando petróleo. Entonces Cuba es víctima de su propia inoperancia. Entonces, frente a su propia inoperancia, ¿qué hace Chile? No, es que en realidad el problema es la crisis que está viviendo la gente común, pero no hay un cuestionamiento al por qué está ocurriendo esto. Entonces, eso es lo que me parece insólito. Da la impresión muchas veces, Chijón, cuando se habla de Cuba, a la izquierda le sale por los poros la devoción que tienen por la revolución cubana y el romanticismo de Castro y el Che Guevara de la Sierra Maestra, como que no sé, les toca la fibra más emocional del corazón. No solamente emocional, sino casi religiosa. Y fíjate que también está además alimentado por la idea que viene ya desde el siglo XIX, de fines del siglo XIX, de que el capitalismo va a terminar en algún momento. El capitalismo va a colapsar. Eso es parte del dogma marxista. Y ya después de varias crisis nos hemos dado cuenta todos, y la historia económica reciente también lo indica, de que el capitalismo, a pesar de sus crisis, que las tiene, porque no es un sistema perfecto, se renueva, se reacomoda, ¿ya? Y sigue subsistiendo. Y esto es básicamente por una razón que probablemente Marx o la vio, o no la quiso ver, o no se enteró, o no le importó, de que el sistema capitalista es el sistema que más se acomoda a la naturaleza humana. Y es una cosa que cuesta mucho. O sea, yo tengo amigos que son marxistas, digamos, me encantó los quiero mucho, tu descripción. Pero se acomoda a la naturaleza humana, ¿ya? Porque la naturaleza humana es imperfecta y el capitalismo también lo es. Por lo tanto, la perfección de esta gran sociedad ideal en que vamos a... el cielo en la tierra. Somos todos hermanos. Eso en el interior del ser humano no existe. Existe como deseo, existe como utopía, pero en la realidad lo que existe es la competencia por bienes escasos, existe el afán de supervivencia, existe la lucha por el poder y todo lo que nosotros hemos conocido en la historia de la humanidad. Bueno, esta decisión del gobierno de Chile de pasarle plata básicamente a Cuba a través de UNICEF, yo espero que si lo van a hacer, que lo gasten en medicamentos, no lo gasten en otra cosa, porque todos sabemos lo que hacen los cubanos con el petróleo que le llega. Y ya te digo algo, se va a gastar un porcentaje en burocracia. En la burocracia de la UNICEF, porque es así. Bueno, pero está bien. Bueno, eso es una cuestión que complica algo que vamos a ver más adelante, que el tema de Bachelet, pero fíjate que ya, Chile va a pasar esa plata. Esto ha generado consecuencias. Por de pronto, como ya te comentaba, el Senado ya citó a Alberto Van Claveren. Me imagino que para exigir, bueno, cuánta plata es, qué monto es
y que me expliquen por qué, Sí. en una situación de emergencia, cuando el sur está quemado, Viña y Valparaíso están quemados, están Hace rato que están llorando, quemados, perdón. llorando la reconstrucción, y nos vamos a gastar plata en ayudar a los cubanos, además con un déficit fiscal importante. Bueno, tienen que explicarlo. Tienen que explicarlo y decir por qué, el porqué de las cosas. Esto también trajo consecuencias. Hoy día en la mañana hubo una comunicación a través de la red X, me parece, del representante republicano Carlos Jiménez, Ajá. quien acusó a Chile de estar apoyando a la dictadura cubana. Y nuevamente, y aquí te lo quiero preguntar en virtud de tu experiencia larga en este mundo de la diplomacia, es si tú crees posible que este gesto de Chile eventualmente pueda tensionar más la relación del gobierno de Boric con el gobierno de Trump, o definitivamente el hecho de que a Boric le quede menos de un mes para irse del cargo en realidad da exactamente lo mismo. A ver, tensarla más, yo creo que no, ¿ya? Pero ayudar a que esto mejore las relaciones o los deseos del presidente Boris de que Estados Unidos pueda mirar hacia el cielo en virtud de la candidatura de doña Michelle Bachelet a la ONU, yo creo que eso no le hace ningún favor, ¿ya? En absoluto ningún favor. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado y la política exterior norteamericana tiene un abanico de percepción. La percepción no es solamente a un punto, es un abanico, y cuando tú en el abanico vas colocando uno tras otro una cantidad de elementos que van en contra de la política norteamericana, de la política exterior norteamericana, naturalmente de que todo aquello que tú favoreces se ve perjudicado, digamos. De hecho, fíjate que escuchándote llega una reflexión que a lo mejor le puede ser útil al gobierno entrante, que tiene que ver con lo siguiente. Que aparezca el gobierno del presidente Boric, que además es el gobierno que levanta la candidatura de Michelle Bachelet para las Naciones Unidas. Que ese gobierno entregue apoyo humanitario, como quieran llamarle, a la dictadura cubana, por la situación que está viviendo Cuba. Claro, eso puede tener consecuencias con el gobierno de Trump, y eso evidentemente puede ponerte en una situación de, bueno, ese gobierno que quiere proponerme a esta señora como secretaria general de Naciones Unidas está apoyando a la dictadura cubana. Estados Unidos no lo va a apoyar. Y con eso es suficiente para votar la candidatura. Ya vamos a hablar de ese tema de la candidatura, Sí, sí, porque antes de meterme con eso, yo quiero meterme en otra reflexión que es consecuencia de este debate del tema cubano, que es el gallito entre el gobierno, el presidente Boric, socialismo democrático, y las facciones más duras del Partido Comunista, porque quienes han insistido en el tema de la ayuda humanitaria ha sido el sector más duro del Partido Comunista. Ha sido Lautaro Carmona, ha sido Hugo Gutiérrez, ha sido Daniel Jadwe, ha sido Boris Barrera. Es decir, ha sido el ala más dura del Partido Comunista la que ha insistido en la necesidad de asistir humanitariamente a Cuba. Y uno hubiera pensado que el mismo presidente Boric, que no tuvo ningún empacho, y en eso le doy la mano, en haber dicho que Cuba era una dictadura, bueno, él termina finalmente cediendo frente a esto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó ahí, Chijón? A ver, yo creo que en este momento la perspectiva del presidente es qué va a pasar después que él deje el poder. Ya estamos con el pato cojo, estamos a 3 semanas, digamos, y un poquito más de irse ya. Está, digamos, con un 15 grado 4. No, esa es una, y además está todavía con el problema encima de que quiere sacar la ley de Saracuna, le van a echar en cara no haber sacado la ley de inteligencia, o sea, varias cosas, digamos, las reglas de uso de la fuerza. Hay bastante y frente que sacarle encima, sacarle en cara. Y en virtud de todo eso, mira, que por lo menos, digamos, quiero mantener relativamente unida y cohesionada a esta coalición, a mi coalición, que me va a permitir una plataforma para volver el 2030, porque para allá van los tiros del presidente, supuesto. Eso es evidente, no hay que ser un adivino para eso. Y voy a necesitar al Partido Comunista. Lo voy a necesitar de todas maneras. Ahora, ¿cómo satisfago las aprehensiones que tiene no solamente la oposición actual, sino que también ciertos sectores de quienes me han apoyado? Entonces no le paso la plata al gobierno, imposible. No puedo mandar un avión con suministros porque no tiene cómo volver. Recordemos que no hay combustible en los aeropuertos cubanos. Exactamente. Y ¿qué es lo que hago? Paso plata. ¿Ya? Pero cuando paso plata y paso plata en cash, lo que estoy haciendo es lo que no entrego estoy vistiendo un santo para vestir a otro. Y este santo que estoy vistiendo, honestamente, de santo no tiene nada. Ahora, insisto, muchos han hablado respecto de la renovación del Partido Comunista. Esta semana Daniel Jadwe y Hugo Gutiérrez fueron particularmente duros con los ministros del gobierno.
con los ministros comunistas del gobierno. Básicamente el caso el Vallejo, el caso menos Gajardo, pero a quien le dieron como tarro fue a Nicolás Cataldo. Así es. Entonces, y Manejado también se manifestó decepcionado de Boric, que no esperaba nada de él. Entonces, insisto, hay algo dentro del Partido Comunista, hay algo dentro del PC que a lo mejor le da asidero a quienes han sostenido que hay un conflicto generacional muy importante entre la vieja guardia y los más jóvenes que van a salir del gobierno ahora. Del Partido Comunista que a mí me tocó conocer cuando yo era joven, digamos ya, y el que existió hasta el 1973, al Partido Comunista de hoy hay una diferencia importante. Ese Partido Comunista se caracterizaba por lavar la ropa sucia en casa, no solamente lavarla, sino que secarla y que nadie supiera lo que pasaba, ¿ya? Recuerdo perfectamente, incluso esto que fue noticia en su momento, un escándalo, cuando, debe haber sido ya por el año 1972, Eugenio Lira Massi, el recordado periodista, sí, publica un documento interno que no tenía nada de especial, pero que era de circulación interna del partido en su columna, ¿ya? Y quedó la escoba en ese momento, que cómo era posible, quién lo filtró, quién hizo, bla, 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 ¿ok? Respecto de eso, la carta manuscrita que envían estos tres ministros y que se filtra desde la alta dirección del partido, hay un mundo de diferencia, ¿ya? Si bien es cierto que formalmente el Partido Comunista tiene mecanismos internos, su famoso centralismo democrático, para discutir todas estas diferencias, lo que está ocurriendo hoy día es que las reglas del juego se las están pasando por la costura del pantalón y están saliendo a la luz, algo que nunca en su momento yo, que soy viejo y me acuerdo, podría haber sospechado que en el Partido Comunista podría ocurrir eso. Oye, ¿cuánto crees tú que puede llegar a afectarle al Partido Comunista un eventual cambio de régimen en Cuba? Le afecta mucho, ¿ya? Le afecta mucho. ¿Y por qué? Porque una de las cosas, y esto también ha pasado un poquito por debajo del radar, digamos, ¿ya? Cuando se llegue a saber, ¿ya?, cuál es la red de apoyo que la derecha nuestra ha tenido Cuba como país, digamos, ahí van a volar plumas. Hay mucha gente nerviosa con un cambio de régimen. ¿Por qué? Bueno, con el caso venezolano también, que van a salir muchos trapitos calzones de sus vínculos con el Partido Comunista y con grupos de extrema izquierda en Chile. Pero fíjate que, mira, de hecho, hay un artículo que salió publicado en un medio que se llama Interferencia, que no es un medio de derecha, pero que coloca claramente a ver qué va a pasar cuando se conozcan los archivos, digamos, y se conozca cuál es la red de espionaje y de apoyo y de información que ha manejado Cuba por décadas acá en Chile, donde no están la gente de izquierda. ¿Por qué? Porque la gente de izquierda son aliados. Hay gente de derecha que por otros motivos que uno puede entender de que algunos pueden ser motivos económicos, otros pueden ser motivos que tienen que ver con sus vidas personales, ¿ya? Algo parecido a cómo se manejaba Colonia Dignidad con respecto de otra gente en la política en Chile, que se veía o forzada o de buena gana a generar, digámoslo así, apoyos y gestiones de lobby respecto del gobierno cubano, ¿ya? Ojo con eso. Te recomiendo leer ese artículo. Lo voy a revisar porque... Interferencia.cl está ese artículo, lo recomiendo también a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, normalmente que no da nombre y no los puede dar, pero coloca sobre el tapete un elemento que en este momento tiene muy nervioso a varios personajes de este país. Sí, lo interesante de todo esto es que, bueno, te lo voy a preguntar a la vuelta, tengo que ir a las menciones. Ya se nos pasó. Ya se nos pasó volando. Pero mira, ya te voy a aprovechar el conocimiento acabadísimo que tienes de China respecto al comunismo chino. Ajá. Y por qué la relación del Partido Comunista chileno con el Partido Comunista chino es tan distante. Es tan distante. Realmente es impresionante la distancia que existe entre uno y otro. Antes, te quiero comentar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento preciso de una pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir, edición de día viernes 13 de febrero, acompañado de un azul Chijón Ley. Sí, los colores de mi equipo. Usted es Chuchito además. Sí. Muy bien. Oiga, mi hijo estaría feliz. Sí. Oiga, le quiero comentar una cosa. Dígame. Fíjese que estábamos hablando en el primer bloque sobre todo lo que ha
generado, ¿no?, este debate a partir de la ayuda humanitaria a Cuba, lo que puede eventualmente pasar a Cuba. Y si bien tengo un par de cositas más para conversar el día de hoy, quiero aprovechar el conocimiento pero profundo que tú tienes de China para que, a ver si logramos poner en contexto a la gente el por qué. A ver, el Partido Comunista Chileno siempre miró a la Unión Soviética y siempre miró a Cuba. El partido más prosoviético de todo Occidente. De todo Occidente. Sí. Siempre lo miró a ellos. Sin embargo, la dictadura comunista o las dictaduras comunistas que perviven en el mundo, que son básicamente 5, Corea del Norte no es ejemplo de nada. En algún momento, como te contaba, Cuba miró a Vietnam como una alternativa, pero todos los ojos están puestos en China, que en China hoy está, obviamente, esta combinación de mercado con la represión política, que les permite, evidentemente, mantener la dictadura comunista allá, pero es curioso que el Partido Comunista Chileno no mire a China. Y es curioso que el Partido Comunista Chino no mira al Partido Comunista Chileno. Entonces, ¿por qué está esa aparente distancia entre el Partido Comunista que gobierna una potencia mundial como lo es China y el Partido Comunista nuestro? A ver, la historia tiene mucho que ver en esto, digamos, no solamente por el carácter prosoviético, ya no existe la Unión Soviética, pero queda esa espíritu, sino también por lo siguiente. A ver, cuando triunfa la revolución socialista en China, la revolución comunista en el año China, 49. en el año 1949, una de las primeras cosas que ocurre es un viaje de Mao Zedong a Moscú. A Moscú, digamos. A reunirse con Stalin. Y Stalin se demoró más de 3 semanas en atenderlo. ¿Y por qué? Porque resulta de que, a revés de lo que decía la doctrina, recordemos que no solamente una doctrina, sino casi una devoción religiosa, la revolución la tenía que efectuar la clase obrera, ¿ya? Porque era la vanguardia, era el sector más ideologizado y el que iba a hacerse de los medios de producción, apoyado por la vanguardia revolucionaria. En China fue Pero el campesinado. En China fue una revolución campesina. ¿Y por qué? Porque en China en ese momento el 95% de la gente era campesina y vivía en el campo en condiciones como vivían nuestros campesinos en Chile en el año 40. O sea, sin electricidad, sin alcantarillado, digamos, viviendo de la manera más precaria posible, ¿ya? Eso es primer lugar. Y en segundo lugar, durante lo que sigue durante el desarrollo de los años 50, la década del 60, el Partido Comunista Chileno sigue aferrado a la Unión Soviética y no solamente rechaza, cuando se produce el quiebre entre China y la Unión Soviética, adhiere a las políticas de Tercero Internacional fuertemente y rechaza todo contacto con el Partido Comunista Chino, ¿no? Después, como China siempre ha tenido una política de que las relaciones son entre estados y no entre gobiernos, eso explica que el apoyo de China al gobierno militar, al gobierno de Pinochet, digamos, nuevamente genera más la deuda. Y te quiero poner... El apoyo, perdón, hagamos esa pequeña aclaración histórica. A ver, cuando se produce el golpe contra Salvador Allende en el 73 y se instala la dictadura militar en Chile, la gran mayoría de los países socialistas del mundo rompen, todos menos uno. Menos China. Y no deja de ser interesante, todo el bloque comunista mundial rompe relaciones con Chile y la única que pervive es la relación con la China comunista. Entonces, es súper interesante porque una dictadura anticomunista per se mantiene relaciones con un Estado comunista. ¿Por qué se produjo eso? Porque una de las definiciones de política internacional china son de que, como te decía, las relaciones son entre Estados y no entre gobiernos. Primera cosa. Pero además, esto es una consecuencia natural del hecho de que China en ese momento todavía no existía la apertura que existe hoy, de apertura al comercio internacional ni nada por el estilo. Sin embargo, China siempre miró a Chile como un país importante por su proyección y por la seriedad con que hasta algunos años atrás nos manejábamos en el campo internacional. Entonces, no había para qué romper con un país que además nunca había sido enemigo de China. Hostil con China. Hostil con China. Te digo más. Todavía vive ya uno de los embajadores, del segundo embajador de China, después del señor Jinping, que estuvo acá en Chile por 2 periodos y algo. ¿Ya? Fueron casi 10 años los que estuvo acá. ¿Ya? Y Pinochet, el embajador de apellido Juan, le decía Juanito. Y él siempre me comentaba que, mire,
él me decía, los únicos comunistas buenos son ustedes, los comunistas chinos. Anécdota. O sea, marcando además la grieta entre el comunismo soviético y el comunismo, Bueno, chino. Y quiero hacerte un detalle también. Las relaciones del Partido Comunista Chileno con Cuba fueron bastante ásperas hasta con la vieja guardia, por decirlo del partido. Hasta que asume Gladys Marín, cambia la política del partido, desarrolla una política militar, y ahí Cuba, que siempre ha sido un país enamorado de los fierros, de las armas, de los balazos y todas esas cosas, ahí cambia y se convierte eso en un apoyo explícito al Partido Comunista Chileno, y de ahí aumenta la relación con Cuba. Antes de eso, Cuba apoyaba al MIR, apoyaba los movimientos que iban por la lucha armada. Bueno, de hecho, Cuba técnicamente iba también a apoyar a Perú si Perú invadía Chile el año 75. Por ejemplo. En agosto de 75, el inminente ataque, el plan negro que tenía Velasco Alvarado para retomar, entre comillas, las provincias perdidas de la Guerra del Pacífico. Entonces, claro, en esa disyuntiva, uno de los principales promotores de una guerra internacional para derribar la dictadura que había sacado a Salvador Allende era precisamente Cuba. Cuba iba a apoyar precisamente a Perú si eso pasaba, y eso generó también la relación de Pinochet con Kissinger, porque en el fondo, oiga, si se va a meter acá a Perú con las armas soviéticas y además van a venir los cubanos, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Insisto, era todo un tema, pero es muy interesante porque en esto la historia pesa mucho. Fíjate que te estaba escuchando y escucho el comunismo chino, me acuerdo mucho del comunismo de Tito en Yugoslavia también. Sí. Tiene cosas muy similares. Y que también significó en algún momento una ruptura de Yugoslavia con Stalin en particular y con la Unión Soviética, el comunismo soviético. No, hay una anécdota también. Stalin debe haber enviado unos 6 o 7 sicarios a matar a Tito, ¿no? Y por supuesto no lo lograron. Y Tito le envió un mensaje: mira, yo todavía no te mando uno de los nuestros a que te mate. Lo vuelves a hacer y te aseguro que va a tener éxito. No, es una cosa increíble. Bueno, comentábamos que todo esto del Partido Comunista, la decisión de Chile de apoyar a Cuba con esta ayuda humanitaria, la reacción que ha tenido Estados Unidos en las últimas horas respecto de esto, reitero lo del representante Jiménez que se manifestó sorprendido frente al apoyo. Bueno, esto golpea el otro hito internacional que está vinculado con esto, que es la candidatura de Michelle Bachelet, que todavía está allí, ha sido objeto de comentarios en la semana. Todo este incidente cubano, tú algo habías anticipado en el bloque anterior, de alguna manera va a rebotar. Creo que le puede servir al gobierno del presidente Kast para bajar precisamente la candidatura de Bachelet y no apoyarla. Algunos han dicho, mismo José Miguel Insulza, lo escuché hoy día en la mañana en una entrevista en Tele 13 Radio, que decía, bueno, ¿cómo se vería a nivel mundial de que una chilena fuera candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas apoyada por México y Brasil y que Chile no apoye? Bueno, yo pensaba, bueno, fue lo que pasó con Claudio Grossman hace no mucho, digamos. Sí. Eso no debería sorprendernos tanto, digamos. No, esa es una, digamos. Y el otro tema es el siguiente. Yo estoy muy pendiente qué es lo que va a ocurrir después que el presidente electo, José Antonio Kast, regrese sus vacaciones, que entiendo que es por ahí por el martes, martes, miércoles de la próxima semana. Porque se dice hasta ahora, no está confirmado, de que viajaría a Estados Unidos. Pero si no viaja a Estados Unidos, sí sabemos ya que Marco Rubio, el secretario de Estado, ya va a venir al cambio de mando. Y una de las preguntas que todo el mundo le va a querer hacer al secretario de Estado Rubio es, oiga, ¿qué opina usted de la candidatura o qué opina el gobierno norteamericano? ¿Cuál va a ser la posición? Cualquier pregunta de ese tipo va a estar en la agenda. O sea, de hecho, si Marco Rubio anticipa que Estados Unidos no va a apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, la candidatura de Michelle Bachelet se cae sola. Se cae sola. Es decir, le ahorra un problema al gobierno de Kast. Le ahorra un problema. Efectivamente. Y por lo tanto estoy muy pendiente de eso, me interesa mucho, e incluso más, si que el presidente Trump llegara a recibir en la Casa Blanca al presidente electo, cosa que no ha ocurrido nunca con el presidente Boric, también sería un gesto de apoyo indirecto, aunque no se tocara el tema de Michelle Bachelet. Sí, es muy interesante porque lo de Bachelet sigue dando vuelta, sigue siendo la gran papa caliente que tiene el gobierno por resolver. Esta semana muchos volvieron a poner en valor que la relación de la futura oposición con el futuro oficialismo se va a marcar probablemente en los primeros meses en la decisión que tome José Antonio Kast. Esta semana salió Felipe Kast apoyando la idea de respaldar la candidatura de Bachelet. Hace algunas horas escuché también a la diputada Jimena Sandón de Renovación Nacional apoyando también eventualmente la candidatura de Michelle Bachelet. Pero claro, ahí hay un juego. Mira, hubo una encuesta esta semana, el 49% estaba
a favor de la candidatura de Chile, el 40% está en contra, por lo tanto la decisión que tomes te va a traer consecuencias. Sí, no, o sea, gratis no va a ser nunca, en ningún sentido, ¿ya? Por lo tanto, cuando algo me va a costar de cualquier manera, lo que tengo que hacer, este es mi opinión personal, ¿ya? Lo que tengo que hacer en ese caso es sencillamente seguir mis convicciones, que es lo que corresponde. Sí, si me va a costar igual, no, entonces voy por la mía. Bueno, en realidad, claro, claro, si apoya la candidatura de José Antonio Kast, claramente va a tener una rebeldía interna muy grande y eso podría eventualmente ser un dolor de cabeza, pero creo que van a ir pasándole cosas, como anda con la estrella arriba José Antonio Kast, pueden ir pasándole cosas como, insisto, alguna declaración del gobierno norteamericano. El rayo de luz claro, lo claro, acompaña, que Marco Rubio, que Trump, que alguien de ellos se pronuncie respecto a la candidatura a Bachelet, piensa que esta señora no. Eso ya debiese ser Además, Eugenio, tú que eres un viejo zorro de la política, sabes de que estas cosas se conversan antes. Sí, claro. Que no, por favor. O sea, nadie declara esto así. Oye, se me va a ocurrir hablar de Michelle Bachelet. No, pero además hay otra cosa. Yo creo que también una de las cosas interesantes que podría perfectamente bien conversar el gobierno electo con el gobierno de los Estados Unidos es la apertura de los cielos para el ingreso y la repatriación de venezolanos expulsados desde Chile hacia Venezuela. Creo que es una cosa muy importante porque casi, insisto, avanzó en el tema del corredor, pero claro, la idea final es llegar a Venezuela. El corredor puede ser una ayuda. Vamos a ver qué pasa en Perú, porque iban a vacar a José Gerí, no sé si lo habrán echado ya. No, todavía no, pero está ahí. Está ahí. Y ya ese es otro tema, pero la importancia es que lleguen los aviones a Caracas. Y ese quizá uno de los temas que tendrá que conversar el presidente Kast con Trump y con Marco Rubio en caso de que se busque esa reunión. Ahora, esta semana también han estado ocurriendo algunas cosas bien relevantes que tienen que ver con lo que tú decías. El presidente Boric se está despidiendo. Y esta semana el presidente Boric se ha estado despidiendo con dos escándalos que son realmente increíbles. El primero de esos escándalos tiene que ver con la reconstrucción en Valparaíso y Viña del Mar, donde esta semana nos dejamos enterados de una empresa que manejaba un joven de 20 años con experiencia cero, a la cual se le pasaron muchos tratos directos. Lo que obviamente a mucha gente le ha hecho sospechar nuevamente de que estamos en presencia de otro caso fundaciones, otro caso convenio. Otro caso digno de ser investigado. Otro caso digno de ser investigado. Y hoy día en la mañana, el presidente Boric, hablando en esta obsesión por el famoso tema de su legado, salta y dice que tiene una muy buena impresión del trabajo de Carlos Montes. Y ahí yo ya definitivamente me pegué un cabezazo contra la puerta porque no lo puedo entender. El nivel de desafección del gobierno respecto de sus propios errores es realmente brutal. Carlos Montes, que es protagonista del caso Convenios, le robaron millones y millones de pesos delante de sus narices, habiendo sido advertido en su momento, porque fue advertido en su momento de que algo estaba pasando y él lo dejó definitivamente pasar. La inoperancia en los incendios iniciales, ¿te acordás del tema de los conejos y todo eso? Sí. Lo de Valparaíso y lo de ahora. Yo creo que a Carlos Montes la evaluación es tremendamente mala y el hecho que Boric ponga arriba de la mesa y lo ponga como ejemplo es realmente increíble. Te agrego a un tema más. Un ministro de la vivienda que después de una semana recién se aparece por Concepción, cuando todos, ha ido el presidente, ha ido el presidente electo, cuando estábamos todos preocupados, después que un alcalde había estado llorando por la presencia de autoridades, una semana después recién aparece por allá. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, yo sigo creyendo, quiero creer, más que creer, quiero creer de que el presidente está actuando de buena fe. Pero si está actuando de buena fe y no está faltando a la verdad deliberadamente, lo que está dejando en claro es que mantiene una profunda desconexión con lo que ocurre en la realidad y una profunda desconexión con lo que ve la gente, con lo que está sufriendo la gente. Y ahí sencillamente no lo puedo entender. Yo creo que ya es un problema casi psicológico o un problema de tal... le está dando tanta importancia a su proyección como líder de la izquierda que está dispuesto a decir cualquier cosa con tal de no reconocer. Porque aquí se da nuevamente la letra, digamos, la famosa canción, no, yo no fui. Yo no fui. Es insólito, porque además, mira, esta semana también pasó otra cosa que pasó media colada, pero que no deja de ser un hecho alarmante, que tiene que ver con
una nueva venta de activos de Corfo Sí, por 400 millones de dólares que Perdón, se suman. 700 y algo. Lo que pasa es que 400 es un diferencial que quedó para... Bueno, o sea, estamos hablando de casi Sí. 1.000 millones de dólares más, Sí. sumado a los 3.000 millones de dólares más que ya originalmente en septiembre del año antepasado ya había salido de Corfo, que eran platas del litio, que teóricamente estaban orientadas para el financiamiento de emergencias como esta. Claro, emergencias, también el avance científico, y hay una serie de cosas. Y esa plata, el Ministerio de Hacienda la saca básicamente para ponerla en gasto corriente. Uh-huh. Y el gasto corriente, esa plata que está destinada para otras cosas, se está gastando. Y aquí, el otro día me lo contaron muy bien. Es como, no sé, tenía un problema en la casa, hiciste mal los cálculos y tuviste que vender el living. Sí, sí. Y tuviste que deshacerte de activos. Ver, el 10% del patrimonio de Corfo corresponde a este zarpazo. Entonces, es un nuevo zarpazo a Corfo, y esto tiene que ver con algo que ha sido una característica de este gobierno, que intenta, insisto, desesperadamente buscar un legado, y es que no saben sacar los cálculos. Calculan mal los ingresos y calculan mal los gastos. Mira, la estructura de Estado funciona así. Al principio, antes de empezar el año fiscal, yo tengo que proyectar cuánto ingreso voy a recibir. Pero contra esa proyección, que es una idea de lo que voy a recibir, yo tengo obligaciones legales que no son una idea, son cosas que debo financiar sí o sí. Por lo tanto, cuando mi proyección es demasiado optimista, lo que está ocurriendo es que después, a la hora de los cubos, como decimos en Chile coloquialmente, no me falta plata. Y tengo que empezar a echar mano a todo lo que hay. Y ya no hay, pues. Si ya, ¿hasta dónde vamos? Raspamos la olla A, la olla B, la olla Z. Ya no queda plata. O sea, lo que es serio, muy serio. El fondo que se utiliza para las emergencias, Uh-huh. Que Sebastián Piñera dejó robusto con 6.000 millones de dólares, que perfectamente bien se pudieron haber utilizado para el desastre en Valparaíso y el desastre que está ocurriendo en el sur de Chile, resulta que ese fondo también fue lentamente expoliado y se sacó plata sin ninguna emergencia efectiva o real, o decirlo de mejor manera. Hubo emergencias y la plata no se usó. Se usó para gasto corriente. Claro, ahora, para que nuestros auditores sepan, ¿qué es el gasto corriente? Sueldos. Sueldos, gastos, comida, alimentación de los funcionarios, digamos, todo ese tipo de cosas es como si yo vendiera el living de la casa, como dices tú, para ir al supermercado. Realmente es eso. Entonces no se entiende por qué, porque después ¿cómo lo hago para recuperar algo que necesito? No, tengo que nuevamente apretarme el cinturón, y aquí yo estoy diciendo lo siguiente: el ajuste del que tanto se habló, del que tanto se escandalizaron, de 6.000 millones de dólares, nos vamos a quedar cortos. Yo creo que sí, no creo que nos quedamos cortos. ¿Sabes qué? Es una cosa. A ver, esto que te estoy comentando, que ha sido unos ítems de la semana, ha sido una mala semana para el gobierno en líneas generales, tiene que ver con la desconfianza que hay con los números que tiene este gobierno para incluso avanzar en proyectos de ley que son tan deseados por la ciudadanía como la Sala Cuna Universal. Sí, déjame colocar un punto. En este momento, el gobierno está presionando absolutamente para que se apruebe la Sala Cuna Universal, que conlleva un subsidio. ¿Ya? Un subsidio importante, porque efectivamente las pymes y las empresas medianas no pueden llegar y pagar de su bolsillo, de su flujo, lo que se necesita para que las mamás puedan ir a trabajar sin problema. ¿Cuál es el problema? De que hoy día no sabemos cuál es el detalle de cómo están las arcas fiscales. Y estando con este problema, no podemos llegar y aprobar irresponsablemente un gasto que va a ser un gasto permanente, porque no se va a financiar la Sala Cuna en un año, no, es de aquí para siempre. Oye, ¿tú crees que sería bueno? Yo lo conversé el otro día con un amigo que está muy metido en estos temas y me lo sugirió. A ver, cuando Javier Milei asumió la presidencia en Argentina, Javier Milei fue súper claro en el discurso que da en el Congreso argentino, donde él dice, se los digo claramente, no hay plata. Sí, así es. No hay plata. ¿Tú crees que el presidente Kast debiese hacer algo similar? Es lo que yo espero. ¿Y por qué? Porque hay demasiadas expectativas respecto del nuevo gobierno. Ha sido tan malo este gobierno que termina que todo el mundo dice, no, por Dios, aquí la cosa va a cambiar. Cuidado, para que la cosa cambie de verdad, tiene que haber fondos que apoyen las iniciativas de gobierno. Y en este momento, lo primero es decir,
¿saben qué? El déficit ya no es de el 2,8, es de un 3,5 o un 3,6. Por ahí vamos a andar, ojo. Y además, es un déficit muy alto, el Chijón. más alto que hemos tenido en la historia Es después muy del regreso a la alto, pero democracia. es realmente una locura. Sí, sí. Y se gastó en contratar gente que no sabemos si está rindiendo o no. Yo quiero creer que rinden, pero por los resultados que vemos de la acción del Estado, me da la impresión que no. Sí, yo creo que mira, yo creo que una de las cosas que el gobierno de José Antonio Kast va a poner arriba de la mesa en el desarrollo de los primeros meses de gobierno es precisamente el tema de las auditorías. Yo creo que se hace indispensable, fundamental, el arqueo de caja del Estado de Chile y un arqueo real, un arqueo concreto, por doloroso que sea. Sí, no, pero a la gente, a los chilenos hay que decirles la verdad. Así es. Hay que decirles la verdad respecto de la situación en la que se encuentra Chile. Porque vuelvo a decir, toda esta cuestión de andar sacándole caja y sacándole lucas y estar, expoliando el patrimonio de Corfo sí. para tapar hoyos, eso ya deja en evidencia que ya ha tenido un problema severo. Problema severo. Sí, y déjame decir lo siguiente, hay algunos parlamentarios de derecha que se han abierto a la posibilidad de aprobar las salas cunas. No se puede aprobar antes del 11 de marzo, antes de que sepamos exactamente con cuánta plata contamos, porque nuevamente le vamos a agregar una nueva carga permanente para siempre al Estado, a un Estado que no sabemos si lo puede financiar o no. Mira, fíjate que yo creo que el tema de la sala cuna, que ha sido un tema largamente debatido, ahora, insisto, al gobierno le importó la sala cuna en los últimos 5 meses. Sí, por supuesto. O sea, recordemos que este gobierno entra al poder el 11 de marzo del 2022 y durante 6 meses no hace nada. Esperando. Postergó la reforma de pensiones. Sí. No hizo nada, y no hizo nada porque estaba esperando que la gente cayera en la trampa y votara a prueba en el plebiscito y ahí, bueno, deshacer y haber destruido probablemente el país, cosa que finalmente no ocurrió y se pusieron a gobernar cuando entraron los adultos responsables el 4 de septiembre del 22 de en adelante. Pero el gobierno, en esta desesperación por tener legado, Boric dijo, ya, por último, ¿saben qué? No me importa estar en la foto, porque la UDI la acusa que lo que él quiere es estar en la foto, en la sala cuna, ya, por último, ya. Pero esto tiene que ver con lo que tú decías, la búsqueda desesperada de un legado por parte de Gabriel Boric. Hoy día en la mañana apareció una encuesta muy interesante de Black and White que habla precisamente del legado del presidente Boric. Y quiero, ¿qué dice? A ver, por quiero, favor. yo no la conozco. Lo quiero leer textual porque quiero que la gente lo vea. Notas al presidente Boric, ¿ya? Notas al presidente Boric. La mayoría, 67% de los encuestados, le pone al presidente entre un 1 y un 4. Lo que da un promedio de 3,1 a Gabriel Boric. Sea, menos que regular. Al gobierno del presidente Boric, un 70% evalúa con nota 1 a 4 al presidente, con un promedio también de 3,1. Y a los ministros de Estado, un 76% les pone entre un 1 y un 4, con un promedio nota 3. Un 88% también hace bolsa a la oposición. Le pone un promedio de 2,9. Es decir, le pone mala nota a toda la clase política en general. Lo puedo entender. Pero lo sorprendente es el esfuerzo de Boric por intentar levantar una bandera en este esfuerzo que tú dices, que yo concuerdo contigo, de intentar buscar la reelección en el año 2030 con un rechazo completo, absoluto y total de la ciudadanía, tanto a su gestión como presidente, como a la gestión de su gobierno y a la gestión de sus ministros. Entonces, es sorprendente ese afán de Boric de mirarse al espejo y encontrarse lindo y no hacer ninguna autocrítica respecto de las múltiples caídas, barretazos, errores brutales que le hicieron mucho daño, no solamente al gobierno, sino que le hicieron mucho daño a la izquierda decente de este país, que se abrazó a esa gente y que le hizo también muy mal a la gente. Yo estoy pensando fundamentalmente en casos brutales como el caso de la cuenta de la luz, que es una cosa imperdonable, y evidentemente la lentitud de la reconstrucción de Valparaíso y en Concepción. Mira, te creo lo siguiente, a ver, demos por descontado de que al menos un 30% va a volver a querer de que algún candidato de izquierda, llámese a quien sea, incluso el actual presidente Boric, se vuelva a postular. Siendo así, nuevamente nos vamos a ver enfrentados ellos, y especialmente quien sea el candidato, especialmente si es el presidente Boric, a una disyuntiva. ¿Qué le va a prometer en su programa
el próximo candidato Boric a la presidencia va a decir, no, es que ahora sí vamos a hacer los cambios fundamentales, los cambios estructurales, porque ahora sí vamos a hacer la tumba del neoliberalismo? ¿O va a decir nuevamente, no, si es que ahora yo me di cuenta de que lo que tenemos que hacer es un gobierno similar al de la exconcertación? Fíjate que cualquiera de las dos opciones que tome es un fracaso. Lo desfonda. Es un fracaso. Por un lado o por otro. Lo desfonda. Entonces, va a ser un tema muy interesante para analizarlo de aquí a unos años más. Bueno, porque, insisto, lo hemos conversado acá también en otros capítulos, que tiene que ver, claro, es la elección que tiene que hacer Boric como ex jefe de Estado respecto de dónde se quiere situar. Sí. Si se va a situar en ese relato que tú dices, no, que la tumba del neoliberalismo, todas esas cosas, legítimamente la gente lo va a mirar y decir, oye, compadre, pero por favor, ¿qué me estáis diciendo? O sea, tuviste 4 años haciendo ¿qué? 4 años fortaleciendo las AFP, salvando la ISAPRE, Sí. ahora sí. Ahora Entregándole el litio a Soquimich. Claro, y ahora, y si se va a poner pro concertación, Sí. entonces va a ser interesante, porque va a ser la pro concertación que tú acusaste de haber traicionado principios, de haberse arrodillado ante Pinochet, de la transición, esa concertación que se te escapó cuando aprobaste el proyecto constitucional número 1. Y claro, va a salir el Partido Comunista a decir, oye, ¿sabes qué? Si quería hacer esa cuestión, yo no me sumo ni loco. Se desfonda por angas o por mangas, como dicen en el campo. Sí, no hay caso, No, creo yo. Es una decisión, insisto, muy compleja, pero esto es sorprendente, insisto. El rechazo que tiene Gabriel Boric es realmente muy brutal. Es un rechazo personal, o sea, más allá, te insisto, más allá de que yo le reconozco a él que es un hombre muy carismático. Yo siempre he creído que los liderazgos se fundamentan en 3 cosas: en el carisma, en la coherencia y en la convicción. Si hay algo que Gabriel Boric tiene es solo carisma. No tiene ni coherencia ni tiene convicción. No tiene convicción de nada. Boric no tiene convicción de nada. Salvo de esto, estoy en el poder, lo disfruto. Y que lo disfruten los demás, y que el gobierno de los demás, y que la pega lo hagan los otros. Pero es sorprendente. Yo creo que esta debe ser una de las peores evaluaciones que han tenido los gobiernos. Incluso creo que Sebastián Piñera tuvo una mejor evaluación que esta. Mira, yo creo que además que para la centro-izquierda lo que viene es, y deberían hacerlo, no soy quien para darle consejos, pero es lo que yo haría, un genuino proceso de autocrítica y de repensar qué queremos para Chile, qué le vamos a ofrecer a Chile en 4 años más. No tiene nada de claro. ¿Y tú lo tenés claro? ¿Qué tiene la izquierda que podría ofrecer? No en este momento. ¿Por qué? Porque la verdad es que la izquierda está profundamente dividida y estas dos almas tienen que vienen de los tiempos de los flagelantes y de los ¿cómo se llaman los otros? Los autoflagelantes y los autocomplacientes. Autocomplacientes, gracias. ¿Ya? Desde ahí viene esta idea de que no, es que no podemos ser así. O vamos a ser eurocomunistas, el tema para el Partido Comunista, o vamos a seguir estando en la lógica del partido histórico que hemos sido durante 100 años. Ya, no sé. El punto está en que hay ahí una serie de definiciones que pasan por las dirigencias actuales y también por las proyecciones que ellos quieren tener. Mira, no estoy seguro de para dónde van a ir. Mira, yo creo que el Frente Amplio cometería un grave error si se sigue colgando a las ideas de el Podemos español. Lo que está pasando en España es realmente un desastre, y creo que si el Frente Amplio se quiere colgar a ese discurso, están liquidados. Yo tengo la sensación, y ya sé que tengo que irme, Connie. Nos están echando. Sí, yo creo que lo que la izquierda va a volver a plantear es este tema de la desigualdad. Sí. Va a insistir en su relato de la desigualdad y va a intentar buscar un relato de cómo eventualmente combatirla desde el Estado, de cómo el Estado es una instancia que articula el igualar la cancha frente a la desigualdad social. Que puede ser que tengan una razón respecto de algo, pero eso es renunciar al concepto o a la idea de la sustitución del modelo. Y de la meritocracia. Y del mérito como un factor importante para acceder a una mejor vida. Oiga, se nos fue volando el programa. ¿Sabe qué? Me gustó su bolera. Me gustó, está muy bonita. Sí, no hasta la 1 más. Exactamente. Oiga, gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, saludos a Gabriel, saludos a Marcelo. Sí. Marti, Barbarita, Connie, gracias por acompañarnos, nuestro Girl Power acá en nuestro Se Tenía que Decir. Si les gustó el programa, allá abajo está el me gusta, póngale el me gusta allá abajo, póngale, compártalo, coméntelo, y nosotros nos reencontramos el próximo día viernes, por supuesto, con otro Se Tenía que Decir aquí en la pantalla de TEDx. Que tengan un lindo fin de semana, nos vemos, chao.